Si abriste este video, no fue por casualidad. El vacío cuántico ya había elegido que este mensaje apareciera ante ti, mucho antes de los algoritmos, los azares y las búsquedas racionales. Hay una sincronicidad silenciosa en acción, un llamado que vibra más allá de la curiosidad común, como si una parte olvidada de ti finalmente se inclinara a escuchar el sonido primordial del universo, susurrando a través del tiempo y el espacio. En este mismo instante, algo anterior al efecto observador pulsa en el campo. No es el simple deseo de saber, no es otra búsqueda de respuestas que alimentan el ciclo interminable de la mente. Sientes, aunque sea discretamente, que hay una urgencia latente, una sensación de que el velo entre quien crees ser y quien verdaderamente eres está más tenue que nunca. No estás frente a este video por entretenimiento, sino porque el propio vacío cuántico, ese campo misterioso donde todo ya existe en potencia, decidió que hoy sería el momento de activación. No se trata de casualidad ni de coincidencia, no es la voluntad de un yo curioso tratando de descifrar los misterios del universo. Lo que te trajo aquí es una fuerza anterior al pensamiento, anterior a tu identidad construida, anterior a la mirada que busca controlar y entender. Existe un proceso ya en marcha, el proceso del despertar cuántico. Estás insertado en una espiral de actualización, donde líneas temporales se encuentran, colapsan y se disuelven, abriendo el camino para una nueva versión de ti, más cercana al campo original. Es importante que comprendas, quien se queda solo observando, queda aprisionado en la superficie, girando en torno a los mismos patrones, repitiendo las mismas experiencias. El llamado del vacío no es para que observes, sino para que incorpores. El verdadero salto no está en el análisis, sino en la entrega. No está en otra comprensión, sino en la disolución de lo que ya no sirve. No viniste a ser un espectador más de tu propia existencia, sino a cruzar el umbral y ser el propio fenómeno cuántico en manifestación. Por eso, no permitas que la mente intente reducir este encuentro a una curiosidad pasajera. Permítete sentir el peso solemne de lo que se está activando ahora mismo, algo anterior al efecto observador, algo que no necesita de tu comprensión, sino de tu presencia. Es un llamado, es una activación, y la urgencia de este instante resuena. No permanezcas atrapado en líneas temporales colapsadas donde todo se repite y nada realmente cambia. Ya estás siendo convocado a atravesar el vacío, a actualizar tu frecuencia, a alinearte con aquello que pulsa más allá de las palabras. Este no es un video para ver, es una convocatoria para incorporar, porque si llegaste hasta aquí, es porque el vacío cuántico ya había elegido este momento como el instante exacto de tu despertar. Muchos pasan la vida creyendo que toda la magia, todo el misterio de la existencia, está contenido en el llamado efecto observador. Hay quienes juran que basta con observar para que la realidad se transforme, como si el simple acto de mirar fuera suficiente para romper las ataduras de lo ordinario. Pero, al creer que todo se resume a la interacción entre observador y observado, se crea un nuevo velo, un nuevo límite, y se permanece atrapado en el mismo juego de dualidades, donde cada intento de crear algo nuevo es solo el reflejo de lo antiguo bajo una nueva luz. El efecto observador, por más fascinante que parezca, es solo la sombra proyectada por algo infinitamente mayor y más misterioso. El vacío cuántico. Observar es participar, sí, pero es también perpetuar la distancia, la separación, la eterna danza del yo que intenta controlar el escenario y la escena. El verdadero salto no está en observar, sino en disolver al propio observador, en atravesar el espacio anterior, ese lugar silencioso donde nada ha sido definido, donde ninguna decisión ha sido tomada y todas las posibilidades aún danzan en el umbral del ser. Cuando te mantienes solo como observador, por más atento o intencional que seas, repites patrones invisibles. Giras en torno a espejos que solo reflejan viejas versiones de tu propio rostro.
Es como intentar salir de un laberinto siguiendo los mismos senderos que siempre recorriste, esperando un resultado diferente. El efecto observador puede a veces dar la ilusión de cambio, pero en el fondo te mantiene prisionero de la misma frecuencia, colapsando siempre las mismas líneas temporales. El vacío cuántico, este espacio primordial, es el origen de aquello que aún no ha sido tocado por la mente, por el deseo, por la ansiedad del yo que todo quiere entender. Es en él que yace el poder de acceder a lo que está más allá del juego entre observador y observado. Quien solo observa permanece al margen, quien se atreve a atravesar, se sumerge en potencial puro, en posibilidades no delimitadas por el viejo ciclo. Percibe que, cuando intentas cambiar tu realidad solo con la mirada, el enfoque, la intención, te mantienes en un estado de expectativa, y la expectativa es solo otra forma de apego a lo antiguo. Solo en el vacío cuántico, donde la mente se silencia y la identidad se disuelve, es posible abrir espacio para que lo nuevo, lo realmente nuevo, se manifieste. El efecto observador, a lo sumo, proyecta luz sobre el escenario, pero nunca revela el escenario en sí. Solo el vacío revela la fundación, el telón de fondo donde todo puede ser rehecho. Este entendimiento es liberador. Ya no se trata de hacer u observar, sino de estar dispuesto a desaparecer en aquello que está antes de cualquier fenómeno. Mientras el mundo te llama a mirar, medir, analizar, el vacío te llama a rendirte, a soltar, a disolver la propia necesidad de control. Ahí, sí, comienza el verdadero despertar. No como un acto, sino como una actualización de todo tu ser. No, te conformes con la superficie. No aceptes el espejo como límite. El efecto observador es solo el comienzo del viaje, y quien se detiene allí nunca conocerá la vastedad del vacío cuántico. Es hora de atravesar la sombra y encontrar la fuente, donde todas las realidades aún reposan en silencio, esperándote. El vacío cuántico no es ausencia, no es la nada vacía, ni el silencio de la falta. El vacío es potencia total, matriz, donde cada línea temporal posible ya pulsa, esperando el instante de ser elegida para emerger. Es en este campo invisible que la vida se gesta antes de tener forma, antes del pensamiento, incluso antes de la voluntad de ser. Aquí, el antiguo concepto de causa y efecto se disuelve y queda solo el puro potencial, la esencia de todo lo que puede llegar a ser. En el vacío no existe la ansiedad, no existe la búsqueda frenética de respuestas. Todo reposa en estado latente, como semillas esperando el momento justo para romper la tierra. Es ahí, en la oscuridad fértil de este útero cósmico, donde la verdadera selección cuántica ocurre. No es la mente la que decide, no es el deseo el que elige, sino el campo, una inteligencia silenciosa que siempre supo lo que viniste a manifestar. Antes de la mente, antes del pensamiento, hay un llamado profundo que resuena desde el origen, invitándote a recordar aquello que, en algún nivel, ya está listo para nacer. Es probable que, en muchos momentos de tu vida, hayas sentido una urgencia inexplicable, una inquietud que no encaja en la lógica de lo cotidiano. Es la sensación de no pertenecer a la normalidad de los demás, de que existe algo más profundo esperando ser accedido, algo que pulsa entre líneas de tu existencia. Este malestar no es un error ni un fallo, es el eco del vacío llamándote de vuelta a tu centro original. El vacío es el hogar de la creación auténtica. Es el vientre donde universos enteros son gestados en silencio, sin prisa, sin esfuerzo. En él no necesitas forzar, ni imaginar, ni construir realidades a través de mentalizaciones exhaustivas. En el vacío, la transformación ocurre por el simple reconocimiento. Al soltar el control y permitir que la identidad se disuelva, abres espacio para que la vida real, no la proyectada, no la deseada, sino la esencial, emerja con fuerza, total. Imagina el vacío como un útero cósmico. Allí, todo lo que puede ser ya existe en estado embrionario,
esperando solo que silencies el ruido de la mente para escuchar el llamado de tu verdadera naturaleza. El vacío no es una amenaza, sino una promesa. No es ausencia, sino gestación. No es pérdida, sino reinicio. El punto cero donde la identidad antigua se deshace y al nuevo ser le es, por fin, permitido manifestarse. Este es el secreto oculto de todo proceso cuántico. Mientras intentas crear desde la mente, todo permanece limitado a lo ya conocido. Solo cuando te sumerges en el vacío, entregas la identidad, disuelves la expectativa, es que la verdadera actualización ocurre. En el vacío no hay miedo, no hay apego, no hay prisa, solo la certeza silenciosa de que todo ya está listo para manifestarse, en el momento justo, en la forma perfecta. Es por eso que el vacío cuántico no está vacío. Es el espacio donde todos los futuros existen, donde todas las líneas temporales se cruzan, esperando tu elección silenciosa, tu permiso profundo. Aquí no hay necesidad de esfuerzo. Basta con ser, permitir, y el campo hace el resto. Puede que no te hayas dado cuenta, pero las señales del despertar cuántico ya han comenzado a manifestarse en tu vida, incluso cuando tu mente intentaba explicar todo como casualidad o imaginación. El tiempo, por ejemplo, ha comenzado a escurrirse por tus manos de manera extraña. Hay días en que las horas parecen minutos, y hay momentos en que un simple recuerdo lleva el peso de varias vidas. La sensación de déjà vu ya no es una curiosidad. Se ha convertido en un recordatorio insistente de que estás tocando, aunque sea por instantes, líneas paralelas de existencia, experiencias que pertenecen a otros yoes, en otras realidades, pero que llegan a ti como un susurro del campo cuántico. Quizás hayas percibido sueños que no son solo imágenes inconexas, sino verdaderas descargas de información. En ciertas madrugadas, te despiertas con un conocimiento que no sabes de dónde vino, una claridad respecto a personas, lugares o situaciones que la lógica no logra justificar. Estos sueños, tan vívidos que marcan el cuerpo y el espíritu, son paquetes enteros de información siendo transmitidos directamente desde el campo, ignorando el filtro racional que todo intenta descifrar. Y también existe ese flujo misterioso de información, ese momento en que, sin ningún esfuerzo, comprendes una verdad profunda o sabes, instintivamente, lo que debes hacer a continuación. Es como si el universo entero se organizara para entregarte la respuesta antes incluso de que supieras la pregunta. Esto no es locura, no es coincidencia. Son lapsos de acceso directo al campo de información cuántica, una red viva donde todo está registrado y donde cada despertar personal es celebrado como una actualización colectiva. Estas experiencias, el tiempo que se escapa, los déjà vu recurrentes, los sueños reveladores, el conocimiento instantáneo, son las primeras señales de que tu campo energético está atravesando capas y tocando frecuencias más elevadas. No hay nada de malo en ti. Al contrario, cuanto más se intensifican estas señales, más fuerte es el indicio de que el proceso de actualización ya está en curso. La mente, acostumbrada a buscar seguridad en los patrones repetidos, tiende a desconfiar de lo que no entiende. Pero el despertar no pide permiso a lo racional. Simplemente sucede, porque es imposible impedir lo que ya fue elegido en el campo. Quizás también hayas sentido una desconexión temporal con viejas realidades, personas alejándose sin motivo, intereses antiguos perdiendo el sentido y un deseo casi visceral de buscar algo que aún no logras nombrar. Todo esto forma parte de la experiencia. La disolución de lo antiguo es el precio de la incorporación de lo nuevo. La sensación de extrañeza, de no pertenencia a la rutina, es el eco del llamado cuántico para que dejes de resistir al flujo y aceptes, finalmente, ser guiado por algo mayor que tu voluntad personal. Valida estas señales. No son accidentes, no son síntomas de desajuste, son evidencias. Pruebas vivas de que el vacío cuántico ya está operando en ti, disolviendo patrones y abriendo el camino
para una nueva capa de existencia. El despertar cuántico no es una promesa lejana, es un proceso íntimo, visceral, irrevocable, y cada una de estas experiencias es un recordatorio de que ya estás atravesando portales invisibles entre realidades. Por eso, no dudes de ti mismo. No desvalorices lo que sientes o percibes. El campo solo puede revelarse a quien acepta vivir como puente vivo entre lo invisible y lo manifiesto. Lo que sientes no es una excepción. Es el llamado silencioso para que reconozcas, de una vez por todas, que el despertar ya está sucediendo en ti. Existe un momento inevitable en el viaje del despertar cuántico, en el que la antigua identidad se enfrenta a sus propios límites y todo lo que parecía sólido comienza a deshacerse. Muchos llegan hasta aquí atravesando períodos de colapso existencial, bloqueos que se repiten como un eco cansado, pérdidas que parecen no tener sentido, bucles que aprisionan en dolores antiguos. El ciclo se intensifica, la realidad se endurece y la vida, por un tiempo, parece convertirse en un campo árido donde nada florece. Es como si el universo, compasivo pero impiadoso, removiera cada ancla del pasado, obligándote a soltar todo lo que ya no pertenece al nuevo ciclo. Es en este punto exacto que muchos confunden rendición con desistimiento. Pero la rendición, verdadera, no es un retroceso, no es un abandono de uno mismo, ni tampoco es conformismo. La rendición es entrega total al vacío, es soltar la necesidad de controlar, de comprender, de insistir para que la realidad se ajuste al deseo de la mente. Es el instante en que aceptas caer al abismo sin garantía de un suelo, aceptando ser despojado de toda historia, de todo nombre, de toda narrativa personal. Paradójicamente, cuanto mayor es el colapso, más cercana está la renovación. El sufrimiento no es castigo, sino alquimia, preparando el campo para lo que solo pueden hacer cuando lo viejo finalmente se disuelve. En esta entrega profunda, ya no existe el esfuerzo. No hay técnica, no hay visualización, no hay mantra que sostenga la travesía. Solo el silencio del vacío, solo la vacuidad de donde todo emana. Y es precisamente cuando el yo antiguo colapsa que se abre la brecha para lo nuevo. No necesitas hacer nada, solo permitir que la propia identidad limitada se deshaga, permitir ser atravesado por la conciencia expandida, sentir el cuerpo pulsando como el propio campo, experimentar la disolución de las fronteras entre tú y el todo. El testimonio real del despertar no se hace de grandes conquistas externas, sino del abandono de todas las defensas internas. Es la experiencia de ser tomado por algo que no puede ser explicado ni capturado por palabras, pero que cambia para siempre la vibración del ser. Te conviertes en el propio vacío, en la propia posibilidad, en el silencio antes de toda creación. Descubres por fin que la transformación no ocurre por el esfuerzo, sino por la incorporación. No por el control, sino por el permiso. No por el hacer, sino por el ser. Y cuando este estado es alcanzado, aunque sea por instantes, todo cambia. La ansiedad se disuelve, el miedo pierde fuerza, las respuestas dejan de importar, porque surge una certeza silenciosa. Eres más que el personaje que interpretabas, eres la conciencia que sueña y crea cada experiencia, el campo donde todo nace y retorna. Allí ya no existe la separación, solo la unidad, solo la presencia, solo la danza infinita entre el vacío y la manifestación. Por eso, si atraviesas un periodo de colapso, de pérdida, de vacío, debes saber, es el vacío preparándote para la incorporación de lo nuevo. No te resistas, no huyas, no intentes volver a lo que ya se fue. Ríndete al vacío, no como quien desiste, sino como quien confía en el campo cuántico para reconstruirte en una frecuencia más elevada. El verdadero despertar comienza cuando el yo que observa desaparece y solo el vacío permanece. ¿Alguna vez te has dado cuenta de cómo la mente intenta, incansablemente,
convencerse de que una nueva realidad está en camino. Repite afirmaciones, visualiza escenas, intenta manipular emociones para fabricar la certeza de que, esta vez, todo será diferente. Sin embargo, a pesar de todo este esfuerzo, la energía que pulsa por detrás permanece la misma. Es como si, en el fondo, algo no hubiera cambiado. La vibración aún lleva el peso antiguo y el campo se niega a responder al comando de un deseo superficial. Aquí está uno de los mayores secretos del despertar cuántico. Existe una diferencia abismal entre la certeza mental y la certeza incorporada. La certeza mental es voluble, depende de pensamientos positivos, de rituales, de pequeñas victorias que alimentan el ego y le dan la ilusión de control. Puedes afirmar 1000 veces que algo ya es real, pero si el cuerpo, las emociones y la identidad aún resuenan en el patrón antiguo, nada cambia en el campo. La mente grita, pero el universo solo escucha aquello que está incorporado. La certeza incorporada no depende de esfuerzo ni de autoafirmación. Es como el funcionamiento de una radio. No sirve de nada imaginar que estás en la frecuencia deseada. Es necesario girar el dial, cambiar de capa, hasta que la sintonía ocurra de verdad. Solo entonces, el sonido se vuelve nítido. La experiencia se revela plena y no queda más duda ni ansiedad. No hay esfuerzo para mantener la nueva realidad. Ella simplemente es, porque ya te has convertido en aquello que buscabas. En el despertar cuántico, no basta con desear, no basta con pensar, no basta con sentir entusiasmo momentáneo. El salto real ocurre cuando la identidad migra de capa, cuando todo tu ser, cuerpo, mente, emociones, energía, vibra en la nueva frecuencia elegida. Ya no se trata de atraer, sino de incorporar. No se trata de soñar, sino de ser. Y ser no exige convencimiento. Ser es presencia plena, es respiración alineada, es movimiento que ya lleva en sí la firma de la nueva realidad. Este es el motivo por el cual muchos, incluso después de años de búsqueda, continúan atrapados en patrones repetitivos, intentan convencer a la mente, pero se olvidan de actualizar el campo del cuerpo, de las emociones, de la energía sutil. La mente es solo la superficie del proceso. La transformación auténtica comienza cuando sientes, en lo más profundo, que no hay retorno a lo antiguo, que lo nuevo ya ha sido asumido, que la identidad ya cambió de dirección. Permítete percibir, sin juzgar, dónde estás vibrando ahora. No te culpes por los intentos fallidos de crear con la mente. Eso es solo una etapa del proceso. Pero debes saber, la convocatoria del vacío no es para que imagines, sino para que seas. No es para pensar en el despertar, sino para incorporar el despertar. No se trata de repetir frases, sino de convertirte en el propio campo donde el cambio ocurre. Cuando incorporas la certeza, todo a tu alrededor responde. Las sincronicidades aumentan, el tiempo se curva, el cuerpo reacciona, el universo reorganiza las piezas sin esfuerzo. No porque mentalizaste, sino porque ya vibras como quien ya recibió, como quien ya se convirtió. Y el campo, sensible y preciso, solo puede manifestar aquello que ya eres. El despertar cuántico ocurre más allá del pensamiento. Es integración. Es identidad en movimiento, presencia que no pide permiso a la mente. Deja de intentar atraer, comienza a incorporar. El campo solo reconoce la frecuencia del ser. Y es por eso que, en el vacío cuántico, todo cambio es inevitable cuando la identidad se alinea con lo nuevo. Quizás ya estés viviendo señales inconfundibles de que el despertar cuántico no es una promesa lejana, sino un proceso real, activo, sucediendo ahora mismo en cada célula, en cada respiro, en cada silencio entre los pensamientos. No esperes truenos o manifestaciones grandiosas. El campo actúa en los detalles, en movimientos sutiles, en pequeñas rupturas que transforman silenciosamente todo tu paisaje interior. El cuerpo físico, por ejemplo, comienza a reaccionar al nuevo campo.
El sueño se vuelve menos necesario, pero el cansancio de la rutina antigua parece desaparecer. En algunos momentos, una energía inusitada pulsa, incluso cuando no hay un motivo aparente, como si estuviera siendo abastecido por una fuente invisible. La sensibilidad se expande. Sonidos, olores, percepciones, todo gana intensidad. A veces, basta con entrar en un ambiente para sentir instantáneamente la frecuencia predominante allí, y tu cuerpo responde con una sabiduría que la mente aún intenta descifrar. Las relaciones también entran en movimiento. Personas con las que mantenías lazos profundos pueden, de repente, alejarse de manera natural, casi sin explicación. Otras llegan con una sincronicidad perfecta, como si fueran piezas esperando el momento justo para encajar en tu nuevo ciclo. No te asustes con estos cambios. Son el campo reorganizando las conexiones, alineando todo con tu frecuencia actual. Lo que resiste, se disuelve. Lo que está listo, permanece o llega. Los insights surgen de forma espontánea, en paquetes completos de información. Es como si un archivo entero fuera descargado en segundos, trayendo claridad sobre situaciones que parecían imposibles de entender. No hay esfuerzo, no hay búsqueda, solo el reconocimiento instantáneo de una verdad que ya era tuya, pero que solo ahora encuentra espacio para manifestarse. Esta sabiduría no es intelectual, es incorporada, y cuanto más confías en este flujo, más se intensifica. La percepción del tiempo también cambia. El pasado deja de ser un peso, el futuro pierde la ansiedad, los momentos se expanden o se comprimen, desafiando la lógica lineal. Percibes que vives en múltiples capas, que accedes a realidades paralelas a través de simples elecciones, de nuevas actitudes, de pequeñas aperturas de conciencia. El ahora se vuelve profundo, elástico, vivo. En estados energéticos intensos, puedes notar incluso interferencias tecnológicas, aparatos que se bloquean, luces que parpadean, sonidos distorsionados, no como coincidencias, sino como señales de que tu frecuencia está interactuando con el entorno de formas inéditas. El campo reconoce tu alineamiento y responde, a menudo, con confirmaciones que desafían la lógica común. Todo esto puede parecer extraño a la mente racional, pero para el campo cuántico son solo confirmaciones de alineamiento. No se trata de síntomas a combatir, sino de celebraciones silenciosas. Cada cambio, cada ruptura, cada sincronicidad es un sello de que el despertar está vivo, actuante, real. Confía en estas señales. Valida lo que sientes, lo que percibes, lo que intuyes. El campo se está comunicando contigo en todas las dimensiones, esperando solo tu permiso para que lo nuevo se establezca de una vez por todas. Y recuerda, no estás solo. Cada síntoma, cada ruptura, cada sincronicidad es el universo reconociendo y celebrando tu paso a una frecuencia superior. El despertar cuántico no es una promesa lejana, ni un premio reservado solo a quienes buscan por toda la vida. Ya está en curso, pulsando bajo la superficie de tu rutina, atravesando tus pensamientos, moviendo tus pasos lejos de las antiguas líneas temporales. El tiempo de los intentos y de los aplazamientos ha llegado a su fin. El campo está vibrando, con urgencia, una frecuencia que convoca, ahora, a todos los que sienten este llamado silencioso. Ya no se trata de esperar por condiciones perfectas o por el momento ideal. El campo cuántico no reconoce el mañana, ni negocia con la postergación. Está vivo solo en el ahora, en el instante en que decides, conscientemente, alinearte con la actualización que ya está sucediendo dentro de ti. El pasado se está disolviendo. Líneas temporales antiguas, sostenidas por patrones obsoletos, están colapsando, y cuanto más intentas sostener lo que ya debería haber partido, más intenso será el malestar. No te aferres a la ilusión de permanencia. Todo lo que ya no vibra con tu esencia está siendo arrastrado por el flujo del vacío. Ahora es el momento de elegir. Elegir
respirar diferente, moverse diferente, percibirse como la propia realidad en movimiento, no como un espectador, sino como quien finalmente reconoce ser el propio campo expresándose en forma humana. Esta es la urgencia del vacío. No aceptar más la postura pasiva del observador, no ceder a la inercia de antiguas identidades, sino actuar, hablar, decidir y sentir como quien ya incorporó lo nuevo. El despertar exige decisión, y toda decisión es una activación, una contraseña liberada, para que el campo reorganice todo a tu alrededor. Permítete sentir la gravedad de este momento. Ya no hay espacio para la distracción, para la duda, para esperar que alguien valide lo que pulsa en ti. Tu conciencia es la contraseña, tu posicionamiento es el portal. No dejes que el miedo a lo desconocido te haga regresar al ciclo de las repeticiones. Quien despierta ahora se convierte en un puente vivo para toda la colectividad, trayendo a la materia la frecuencia que va a disolver los antiguos paradigmas. La urgencia no es una amenaza, es un privilegio. Pocos son llamados, menos aún escuchan. Pero, si llegaste hasta aquí, el campo ya reconoce tu alineamiento. Ahora, es tu turno de elegir, atravesar el vacío, alinearte con lo nuevo, permitir que tu existencia sea no solo una historia más, sino la expresión viva del despertar cuántico, en acción. No observes, sé. No esperes, actualízate. El campo solo puede manifestar lo que ya has decidido ser. No viniste a este video solo para verlo. Viniste porque, antes incluso de desearlo, el vacío cuántico ya había elegido este instante como tu convocatoria. Deja que la frecuencia de este momento disuelva toda duda, todo miedo, toda vacilación. Alíñate, respira hondo. Siente el llamado resonando en tu cuerpo, en tu mente, en tu espíritu, porque el ahora es el único tiempo en que el despertar puede suceder. Y está sucediendo, aquí, contigo. Deja en los comentarios la frase, yo soy el despertar cuántico. Suscríbete y activa la campana de notificaciones, no como curiosidad, sino como alineamiento, porque cada video es una frecuencia para sostener tu despertar.